This meeting is being recorded. Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a este evento Connect Online Webinar sobre nuestra propuesta de LED. Estará con nosotros Iván Rodríguez, que probablemente ya conocéis, es el Business Developer por la parte de Smart Signage aquí en Maverick AV Solutions, y nos dará hoy una idea de las oportunidades que hay detrás de este mercado y también una idea sobre los servicios y herramientas que ponemos a vuestra disposición para que podáis arrancar en este sentido. Y finalmente también habrá una comparativa sobre la oferta o sobre el portfolio que disponemos aquí en Maverick. Os informo que el webinar está siendo grabado y compartiré con vosotros la grabación esta misma tarde con también la presentación que vamos a ver ahora mismo. Al final de la sesión podéis utilizar el tab de Q&A para hacer preguntas y me encargaré yo mismo de leerlas para que Iván pueda contestar. Iván. Hola, buenos días. Gracias a todos por conectar. Bueno, como os comentaba Vittorio, pues vamos a hablar hoy de nuestra propuesta de valor sobre LED, por qué hemos tomado la decisión de entrar ahora y bueno, os voy a hablar un poco pues eso, tanto de mercado como nuestra propuesta de valor, las herramientas que hemos creado para entrar en este mercado, el go-to-market, productos, servicios que aportamos en torno al LED y una comparativa en torno a Unilumin y Samsung. Empezamos ya. Estos datos vienen de varias fuentes de información. Son datos de Featuresource, MECO y IOTA. Por un lado, lo que vemos es que el mercado en 2017, son los datos oficiales que tenemos cerrados ahora mismo, a nivel mundial el LED está en torno a los 1.300 millones de dólares frente a los 2.700 millones de dólares en cuanto a monitores. Esto le da un peso, pues básicamente que esto lo que nos viene a decir es que por cada euro que se vende en LED se venden 2 euros en display, en monitores. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Pues bueno, si preguntas en el mercado en general, casi todo el mundo está diciendo que la tendencia va a cambiar y que el LED va a ser una parte más importante del mercado versus el LCD, el monitor. Si nos vamos a los forecasts que están dando a 2021, vemos que los pesos no varían. Sí que hay un crecimiento importante en la parte de LED, pero también hay un crecimiento importante en la parte de display. Y al final los pesos más o menos quedan igual. Es decir, por cada euro que se va a vender en LED dentro de 2 años, se van a seguir vendiendo 2 euros en monitores. Y esto básicamente es porque el monitor es un mercado muy maduro y el LED no puede reemplazar determinadas instalaciones. ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, pues un poco lo que queremos decir y lo que está viendo el mercado es que hay que poner un poco de cordura frente a la demanda de determinados productos, sobre todo cuando vamos a pixel pitch muy bajos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, un monitor de 98 pulgadas frente a un LED con un pixel pitch 1.2 y en una resolución Full HD, nos damos cuenta que la diferencia de superficie es tan solo un 25%. Aquí los monitores están a escala, estamos comparando un monitor de 98 pulgadas que el equivalente en pixel pitch es un 0.56 versus un pixel pitch 1.2. Tenemos una resolución 4K en el monitor de 98 pulgadas y una resolución Full HD en el 109 pulgadas. Si nos vamos al precio, por un 25% más de superficie, estamos pagando 8 veces más. Es decir, en una instalación donde íbamos a poner un monitor de 109 pulgadas con un pixel pitch 1.2, podemos instalar 8 monitores de 98 pulgadas. Si nos vamos a comparar un video wall 3x3, 55 pulgadas con marcos de 1.7 contra un 146 pulgadas 4K con un pixel pitch 0.8, vemos que la superficie del LED es un 27% menos. En cambio, es 17 veces más caro el producto. Es decir, por cada LED que instalemos, podemos instalar 17 video walls con 9 monitores de 55 pulgadas.
Por otro lado, si vemos los datos de ventas desde 2015 hasta 2018 oficiales y 2021 son forecast, y dividimos el producto en 4 bases, ¿no? En la parte más oscura de abajo tenéis lo que es rental, en la parte de arriba tenéis monocromo y tricolor, y en medio, que es lo más importante, ¿no? Tenemos Narrow Pixel Pitch en azul más oscuro y en la parte superior todo lo demás. Narrow Pixel Pitch o Fine Pitch es por debajo de 2,5 milímetros. En esta gráfica podéis ver que el crecimiento en todo lo que es indoor y outdoor, que no es Fine Pitch, anualmente es un crecimiento bastante estable entre el 3 y el 11%. En cambio, si nos vamos al Fine Pitch, vemos que los crecimientos anuales están en torno al entre el 20 y el 32%. Por otro lado, a nivel de tendencias, vemos que en resoluciones, o sea, en retail, se empiezan a establecer resoluciones con un pitch 1.9 frente al 3.9, que ha sido lo que más volumen ha generado hasta ahora. En el mercado se cree que hay una tendencia a bajar al 2.6, pero parece ser que realmente quien se va a asentar realmente va a ser el 1.9 o el 2 milímetros, más que el 2.6. Luego, otro aspecto importante son las relaciones de aspecto. Hasta ahora, sobre todo en retail, se ha instalado de todo tipo de formatos y esto está dificultando mucho la generación y distribución del contenido. Se van a establecer formatos estándares, formatos 16:9 o 9:16, y el formato 1:1 cuadrado también se va a establecer como estándar. Y por otro lado, un formato 9:32, que viene a ser como 2 monitores de 55 pulgadas en vertical uno encima de otro. Es un formato perfecto, por ejemplo, para fashion retail, porque cabe una persona a tamaño real. Es una altura más o menos de unos 2 metros por 60 centímetros de ancho. Y luego soluciones flexibles para cosas espectaculares, pero eso no va a ser un estándar. Y luego, a nivel de aplicaciones, se está pasando del alquiler a la instalación fija, sobre todo en corporate, en la sustitución de video walls y en educación superior. ¿Qué está impulsando este crecimiento? Pues por un lado, comoditización y especialización, que están creciendo a gran velocidad. Por otro lado, las soluciones conectadas, es decir, ya no solo hablamos del LED separado de la parte inteligente, de los players que hay detrás y la sensorización, sino que aquí estamos hablando de soluciones conectadas y luego nuevas tecnologías que están desplazando a otras más antiguas, ¿no? Sobre todo el LED está moviendo proyección, retroproyección y en algunos casos video wall, sobre todo con pantallas muy grandes. Y luego está la entrada de nuevos mercados y el reemplazo de tecnologías, como les comentaba antes, que son los cubos de retroproyección, sobre todo para salas de crisis. Por supuesto, también la bajada de precio. En Fine Pitch, entre 2015 y 2017, ha bajado el precio de media entre un 20 y un 35%. Esto está haciendo que crezca la demanda de este tipo de productos. Algunas claves. Las nuevas tecnologías pueden traer un cambio radical a la industria, pero lo que está claro es que se necesitan estándares. Hasta ahora es muy difícil llevar a cabo grandes proyectos con despliegues de muchas pantallas de LED, porque luego al final, cuando vas a poner contenido, si no se han adoptado algunos estándares en cuanto a aspect ratio, resoluciones, pues realmente cuesta generar contenido para este tipo de circuitos. Luego hay una desaceleración en cuanto a la migración a pixel pitch más bajo, es decir, en los últimos años sí que hemos pasado muy rápido de 6 milímetros a 4, de 4 a 2,6, pero cada vez está costando más bajar al 2 milímetros, 1,5, 1,2. ¿Por qué? Pues básicamente porque los precios se disparan en este entorno y quizá no es tan necesario altas resoluciones con determinados tamaños de pantalla. Una vez más, se está poniendo cordura contra la vanidad de quiero la mínima resolución, o sea, el mínimo pixel pitch posible. El producto está madurando y se está centrando más en la calidad de visualización y en el rendimiento que no en las mecánicas. Es decir, las mecánicas de los cabinets ya tienen unas mecánicas muy maduras, con lo cual ya no se está evolucionando mucho en esta parte, y donde sí que realmente se está evolucionando es en meter calidad, o sea, en utilizar tecnologías, por ejemplo, como HDR
o ampliar el gamut, por ejemplo, de color de los displays. Hay un cambio también en la parte de servicio y soporte. Tanto proyectos como run rate, es decir, ya empiezan a haber muchas salas de reuniones donde están demandando LED de 130 o 170 pulgadas, por ejemplo. Y la localización cada vez es más importante, es decir, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora hemos entrado en este mercado y no antes? Porque, bueno, hemos visto que antes lo que se ha hecho es importar directamente producto de China y donde no se ha valorado mucho el servicio. Y donde está penetrando ahora mismo el LED, sí que es mucho más importante dar servicios localizados. Es decir, al final tienes que tener un SAT en el país donde vas a ejecutar las instalaciones y cada vez es más importante tener a alguien al otro lado del teléfono que realmente te pueda dar respuestas y un tiempo de atención muy rápido a la hora de instalar este tipo de productos. Vemos que el mercado de LED realmente es un mercado competitivo. O sea, todo el producto LED, pensad que nace con compañías que fabricaban productos de iluminación, es decir, fabricaban bombillas y de repente se meten a fabricar pantallas de LED. Es un mercado dominado totalmente pues por China, ¿no? Aquí veis que en el Tier 1 pues tenemos 5 fabricantes: Apsen, Leiyar, Unilumin, Aoto y Liantronic. Y luego tenemos por detrás un Tier 2 y un Tier 3 muy amplio. Por otro lado, lo que sí que está entrando ahora mismo son otro tipo de players. Por un lado, el mainstream de displays, ¿no? Donde aquí tenemos pues los Samsung, los LG, NEC, por ejemplo, Sony. Los especialistas en AV, que también están entrando a este mercado. Bueno, están entrando, llevan unos cuantos años ya aquí. Y luego los que son realmente especialistas que han nacido directamente con vocación al diseño y especialización de pantallas LED. Lo que vemos en esta imagen, eh, si miramos la facturación, contando las exportaciones de enero a septiembre de 2018, vemos que el número 1 ha sido Apsen, número 2 Unilumin, aunque realmente con la compra que hizo a mediados del año pasado, si sumamos ambas compañías, pues realmente se posiciona como número 1. Y luego tenemos pues Infilet, por ejemplo, con una posición número 4, Leiyar un número 9. Y lo que destaca es Samsung, por ejemplo, que en 2017 a nivel de exportaciones realmente ni aparecía en la lista. El año pasado ya acaba como número 5 con 42 millones de dólares en exportaciones. Y eso es porque este mercado va a cambiar. Es decir, al final los fabricantes chinos no pueden dar el servicio que realmente es necesario en Europa, por ejemplo, y aquí tienen que entrar otro tipo de fabricantes que están asentados, que tienen subsidiarias en cada uno de los países y tienen servicios técnicos que pueden dar apoyo a este tipo de productos. A nivel de oportunidades, si vemos por verticales qué ha pasado entre 2015 y 2017, estos son datos a nivel mundial, ¿no? Y divididos por diferentes verticales. Vemos que algunos, como los estadios que tenían mucho peso en color negro, un 30% en 2015, bajan hasta un 20% en 2017. Y esto es porque, quizá en España no, pero en otros países ya se han hecho muchas instalaciones de estadios y ahora quedan muchas menos por hacer, ¿no? Si cogemos 2017 y dividimos por productos, vemos que en Narrow Pixel Pitch, en Fine Pitch, el peso importante lo tenemos empezando por abajo en retail, luego toda la parte corporativa, y aquí entran pues la recepción de cualquier compañía, pero y sobre todo las salas de reuniones, con un 19% lo que es control room y un 16% broadcast, donde ya habéis visto algunos proyectos interesantes este año, como puede ser el plató de Antena 3 Noticias, por ejemplo. Realmente el negocio, el volumen de negocio y el negocio interesante está en esta parte de aquí. Es decir, en Narrow Pixel Pitch, como os he enseñado antes, con crecimientos de entre el 20 y el 32% anuales, y tan solo esta parte de aquí, es decir, la parte de
retail y corporate ya suman un 50% de esas ventas en 2017. El foco nosotros lo vamos a hacer en dos verticales claros que son los que van a tirar de este tipo de producto. Por un lado tenemos el retail, con un aumento de la demanda muy importante y sobre todo que se está bajando a los 2 milímetros, aunque el volumen en 2018 estuvo todavía en los 3.9 o 4 milímetros. Luego cada vez vemos más peticiones de fine pitch, pero con presupuestos muy ajustados. La ventaja que sí que en este tipo de productos está bajando mucho el precio, con lo cual cada vez es más accesible este tipo de productos. Luego grandes centros comerciales que están sufriendo una transformación enorme en toda Europa y ya veis que no vemos un centro comercial nuevo que no tenga LED. Las marcas de lujo también están apostando mucho y las flagship stores, por supuesto. No se entiende ahora mismo una flagship store sin pantallas de LED, grandes pantallas de LED. Y luego soluciones creativas. Al final permite romper un poco con las formas y crear soluciones que de otras formas son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y luego, por otro lado, el vertical, que tiene mucho peso, como os enseñaba antes, es la parte corporativa, ¿no? Tanto en recepciones, lobbies, como por supuesto las salas de reuniones, juntas o formación, ¿no? Y en corporate sí que se está viendo mucha demanda en 1.2, 1.5 y también si las salas son lo suficientemente grandes se está tirando al 2 milímetros. Y por supuesto en corporate con kits 16:9 o múltiplos de ellos, ¿no? Un 16:9 o un 32:9, que serían dos pantallas una al lado de la otra. Bien, entramos en nuestra propuesta de valor, ¿vale? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en el mercado, ¿no? Pues nos hemos encontrado en el mercado pues un ecosistema que está hiperfragmentado, con una información que realmente no es acorde a las necesidades que está demandando el mercado, ¿no? Al final las peticiones llegan, pues necesito X metros cuadrados, necesito un pixel pitch X, pero no se está valorando las distancias de visualización o la sala de reuniones que quieres poner la pantalla, qué tamaño tiene y desde dónde se va a ver el contenido. Realmente lo que queremos hacer en todo esto es saltar de esas intuiciones, de las grandes intuiciones que hay en el mercado, pero que hay muy pequeñas certezas en todo esto, a ofreceros una consultoría basada al final en datos, en ciencia. Estamos trabajando en una serie de herramientas para que la aportación que podáis hacer a vuestros clientes realmente sea mucho más profesional de la que se está viendo en el mercado ahora mismo. Habéis oído, por ejemplo, muchas veces en el mercado seguro, y estoy convencido de que muchos fabricantes os habrán dicho, pues una pantalla de 2 milímetros de pixel pitch, la distancia para verla son los 2 metros. Y realmente no puedes dar una recomendación de una distancia de visualización solo basada en el pixel pitch. Y esa relación tampoco es buena, con lo cual vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto y hacer una consultoría, pues como os digo, basado en datos y sobre todo en ciencia. En el canal lo que estamos haciendo es, por un lado, el desarrollo de soluciones, es decir, paquetes, por ejemplo, para las salas de reuniones donde ya no solo integremos la pantalla de LED, sino tengamos un kit pues, con el audio, con la cámara, con los ClickShare, con una serie de dispositivos que realmente completen una solución para una sala, que no quede solo en la venta de una pantalla, vamos. Luego, por otro lado, vamos a dar una serie de servicios globales. ¿Y esto qué significa? Nosotros, en cuanto a la venta de LED, nuestra propuesta es vender el producto, pero entendemos que es un producto difícil de instalar y no todos vosotros o tenéis un equipo técnico para hacer estas instalaciones o directamente no os queréis meter en estas instalaciones. Nuestra propuesta va a ser ayudaros en todo momento a que si realmente tenéis técnicos dentro de la compañía, pues ayudaros a que se homologuen con los diferentes fabricantes para que seáis capaces de hacer las instalaciones vosotros. Pero en el caso de que no seáis capaces o no os queréis meter en este tipo de instalaciones, os vamos a ofrecer una serie de servicios
profesionales, tanto de instalación como de mantenimientos adicionales a la venta del producto. ¿Y qué significa esto de servicios globales? Pues que no nos vamos a quedar solo con España. Es decir, si al final tenéis una instalación que puede ser, por ejemplo, en 5 países en Europa, os vamos a poder ofrecer ese mismo servicio de instalación en cualquier país, con la misma calidad, vamos. Misma calidad y el mismo precio unificado para cualquier país de Europa, por ejemplo. Vamos a hacer una consultoría técnica, es decir, no solo os vamos a aportar datos del producto, sino que os vamos a aportar datos del entorno, de la visualización, de ángulos de visión, una serie de información para que podáis apoyar la propuesta con vuestros clientes. Por supuesto, vamos a generar mucho contenido a nivel de marketing, vamos a crear eventos en los que pueda haber networking, para que realmente completéis las soluciones con otro tipo de productos o software adicionales al LED. Y todo esto al final, ¿qué va a ser? Pues nada, formar al canal, como hemos hecho siempre, para transformar un negocio como el que es ahora mismo y profesionalizarlo. Nos vamos a dirigir a los integradores de audiovisuales, por supuesto, a todo el canal IT, los ISVs, que como en Digital Signage ya sabéis que tienen mucho peso y nos hemos centrado mucho en ellos, porque al final son quienes realmente están dando la inteligencia a la venta del producto. En entornos corporativos y las redes exclusivistas, en entornos publicitarios se está utilizando ya mucho el LED. Y se encuentran con una serie de problemas que tenemos identificados y tenemos los argumentos como para que podáis vender en este tipo de entornos. Los verticales a los que nos dirigimos, pues corporate, como os decía, luxury retail, las flagship stores, todo el entorno residencial, porque en este entorno también empieza a haber demandas de pantallas muy grandes con pixel pitch muy bajos y todo el entorno publicitario. En cuanto a herramientas propias, hemos diseñado algunas, como esta, por ejemplo, en la que si partimos del tamaño de una pantalla, en este caso a un 98 pulgadas, nos dan información sobre cuáles son las distancias de visualización para ver determinadas resoluciones. Por ejemplo, un monitor de 98 pulgadas, si queremos ver todo el detalle 4K de ese monitor, tendremos que estar a 1,9 metros de distancia. ¿Eso significa que lo vamos a ver mal a 4 metros, por ejemplo, que sería una resolución Full HD? No, no significa que lo vayamos a ver mal. Lo que significa es que si tenemos un contenido 4K o Full HD, no vamos a notar ninguna diferencia si estamos a 4 metros de distancia. El contenido generado en 4K lo vamos a apreciar cuando estemos a 1,94 metros o más cerca de ese contenido. Esta es un acercamiento diferente al mismo problema, ¿no? O sea, al final aquí tengo una sala de reuniones, tengo una mesa situada a 3 metros de distancia y quiero quiero apreciar completamente una resolución 4K. Y aquí te da el tamaño de la pantalla. Tendremos que ir a una pantalla de 151 pulgadas para apreciar realmente toda la resolución de ese producto. Estos datos nosotros, bueno, quizá viene más explicado en la siguiente slide, ¿no? Estos datos, al final nos hemos basado en varias cosas. Por un lado tenemos recomendaciones, ¿no?, que puede ofrecer un fabricante como Samsung, por ejemplo. Samsung lo que hace es dar una recomendación en base al pixel pitch. En base al pixel pitch que tenga el LED, va a dar una recomendación de cuál es la distancia mínima de visualización, cuál es la distancia óptima y cuál es la distancia adecuada para ver en alta resolución. Luego, por otro lado, tenemos una recomendación por parte de THX, por ejemplo, o SMPTE, que es la Sociedad de Cine y Televisión en Estados Unidos, y estos dos lo que dan son recomendaciones en cuanto al tamaño de la pantalla, pero no, en ningún caso están teniendo en cuenta ni la resolución ni el contenido de las mismas. Y luego hay un estudio que es el que realmente nosotros estamos utilizando, es nuestra base, que es el estudio Visión 2020. Y este estudio es un estudio optométrico que se utiliza
se utiliza cada vez que, si vais a graduaros la vista, por ejemplo, las letras, la distancia de visualización, todo eso se está utilizando en base a este estudio científico. Y este estudio científico nosotros lo estamos utilizando porque como base utiliza tanto el tamaño de la pantalla como la resolución de la misma. Con lo cual, las distancias de visualización que se van a poder dar van a ser mucho más adecuadas. En este caso, estamos viendo una pantalla de 173 pulgadas con un pixel pitch 2 milímetros, que sería una resolución Full HD. Y la distancia de visualización óptima para esa pantalla, para ver una resolución Full HD, pues estaría entre los 6,8 y los 10,3 metros de distancia. Luego, otra cosa que hemos visto también es que cuando pasamos de las 75 pulgadas, es difícil hacerse una idea de cuál es el tamaño de la pantalla. Porque, bueno, hasta 65 o 75 pulgadas más o menos estamos acostumbrados a ver ese tamaño, ¿no? Podemos ver una televisión o nos vamos a un centro comercial y estamos acostumbrados a ver ese tamaño. Pero cuando pasamos de las 100 pulgadas, realmente es difícil hacerse una idea. Y es difícil hacerse una idea para nosotros, que somos profesionales y estamos en este sector, pues todavía es más difícil cuando vamos a un cliente final e intentamos vender una pantalla de 300 pulgadas, ¿no? Con lo cual, otra de las imágenes que vamos a dar en una serie de entregables que os damos cuando pedís una cotización es una imagen proporcional de la pantalla que estamos cotizando en todo momento. Y luego, por supuesto, esto también lo que hace es generar una ficha de producto en base a las peticiones que nos hacéis, en la que indica pues resoluciones, peso, consumos, tiempo de vida, etcétera, etcétera. Otra de las herramientas creadas también es una comparativa de producto. Es decir, por ejemplo, podemos tener un cliente que nos pida un monitor de 98 pulgadas. En cambio, en base al estudio de tamaño de sala y distancia de visualización, nosotros podemos pensar que 130 pulgadas es un producto mucho más adecuado para ese tipo de entornos. Entonces, lo que tenemos es una comparativa de producto para que realmente se vea, tenga una idea de las distancias que hay entre distancias de visualización entre un producto y otro, que compare los tamaños, que compare las superficies y, evidentemente, una comparativa de precio para que al final tome una decisión en base a los datos que le estamos aportando, en base a esa recomendación con los datos que estamos aportando. Y todo esto acaba con una serie de entregables que se pueden maquetar con vuestra cabecera y pie de página. En estos entregables no hay ningún precio en ningún sitio, es decir, al final es información técnica y propuestas para que podáis utilizarlo con vuestros clientes. Voy a dejar de compartir y voy a entrar en la herramienta para que le veáis directamente. Venga, ya estoy aquí. Como veis, por ejemplo, en el producto de Samsung tenemos una serie de configuraciones hechas en base a resoluciones Full HD y 4K con pixel pitch pues, 1.2, 1.5, 2, 2.5, en base a todas las configuraciones posibles con los cabinets estándar de Samsung. Cuando eliges el producto, pues eso, aparece información sobre las recomendaciones en cuanto a tamaños de visualización y demás, el tamaño del producto y todo el detalle de referencia sobre la configuración. Esto al final acaba en un entregable, que es lo que os enviamos a vosotros. La potencia de todo esto es que podemos ser muy ágiles cuando estamos haciendo configuraciones a medida. La parte de la receta con todas las SKUs, precio y demás, os la entregamos aparte. Os la entregamos en un mail o en un documento aparte para que, por un lado, podáis utilizar con vuestros clientes toda la recomendación y, por otro, evidentemente, pongáis vuestro precio con vuestros márgenes y demás. Una de las opciones que más potencia tiene la herramienta es esta parte de aquí, en la que directamente podemos seleccionar un cabinet, en este caso es un 1.5 milímetros, podemos poner el tamaño deseado de la pantalla y esto nos va a dar, en base a los cabinets de Samsung, nos va a dar
la matriz nos va a dar la resolución que queda y el tamaño final del mismo, una configuración de precio y pues ese tamaño proporcional y todo el detalle de áreas de visualización y contenido, por otro lado. Esto tanto la parte de Samsung como la parte de Unilumin. Tenemos las calculadoras, pues lo que veíamos antes, ¿no? Pues un monitor de 130 pulgadas, la distancia de visualización correcta en Full HD sería los 5 metros, o en la parte de distancias de visualización de sala, tenemos una sala, por ejemplo, en la que vamos a ver el contenido a 5 metros de distancia y queremos verlo con una resolución 4K, y nos está diciendo que le deberíamos poner una pantalla de 250 pulgadas en este caso. Y luego la parte de comparativa, pues vamos a poder seleccionar, por ejemplo, el LED que acabamos de configurar a medida en Samsung versus un video wall, por ejemplo, 5x5. Y vemos las distancias de tamaño, o sea, el tamaño de un producto y otro. Aquí nos diría que el video wall con 25 monitores de 55 pulgadas sería un 23% superior que el LED de Samsung que hemos configurado manualmente, y bueno, aquí nos daría pues áreas, pitch equivalente al producto, etcétera, etcétera. También lo podemos comparar incluso con proyecciones, ¿eh? Podemos ver un proyector, por ejemplo, de 380 pulgadas y cuál sería la diferencia de tamaño entre uno y otro. Y todo esto, pues como os decía antes, al final con entregables para que seamos muy ágiles a la hora de pasaros cotizaciones de producto. También os daremos una lista de recursos con configuraciones de los fabricantes, configurador de los fabricantes, manuales del frame kit, vídeos con instalaciones, cómo desembalar un cabinet, etcétera, etcétera. Vuelvo a la presentación. Venga, nuestra aproximación al mercado. Pues como os decía antes, nosotros lo que vamos a defender es la estandarización y la importancia de relaciones de aspecto 16:9 o múltiplos de 16:9, como puede ser un 32:9 o un 48:9. Foco en las salas de reuniones, en toda la parte de retail, sobre todo lujo y flagships, en la parte residencial y el mundo publicitario. Vamos a crear una serie de kits. Bueno, ya los tenemos creados para las salas de reuniones, en los que van a incluir cámaras, software, audio y todo lo necesario para completar una sala de reuniones en base al tamaño de la sala, básicamente. Y la generación de modelos de pago por uso. El LED es un producto que es caro, con lo cual vamos a ofrecer una financiación adecuada a todo eso. ¿Cómo? Vale. Perdonad que no se ve bien. Un segundo. Ahora creo que sí. Y luego vamos a intentar simplificar todo lo que es la venta del LED. Es decir, que no sea todo un proyecto, sino que realmente sea mucho más sencillo abordar instalaciones que podemos estandarizar. Seguiremos aumentando el portfolio de producto, por supuesto. Ahora mismo, como veréis más adelante, tenemos tanto Unilumin, que es un acuerdo que hemos cerrado a nivel europeo, como Samsung, que es un acuerdo que hemos cerrado a nivel local. Y con estos dos, ahora mismo cubrimos un amplio abanico de productos. En España, para los que no conozcáis a todo el equipo, bueno, que sepáis que contáis con un equipo comercial liderado por Ana Martínez, un equipo de producto liderado por Carlos Bertrán, Vittorio, que seguro que todos lo conocéis, que está liderando marketing dentro de Maverick,
En medio estamos los BDMs, Pablo en entorno educativo, Marc entorno de colaboración y yo con la parte de Digital Signage, y Joan, que también lo conoceréis, dirigiendo toda la división. ¿Qué aportamos como Tech Data? Pues esto ya lo conocéis, un stock centralizado de algunos de los fabricantes, como puede ser Unilumin, con lo cual tenemos disponibilidad a nivel europeo, y eso pues nos permite hacer entregas de un producto como es el LED, que sabemos que es complicado mover. Podemos hacer entregas entre 3, 4 o 5 días, y esto es algo muy importante porque este tipo de proyectos ya sabéis cómo van. Tardan mucho en tomar decisiones, pero cuando han tomado la decisión quieren el producto para allá. Y lo vamos a poder ofrecer con el stock que tenemos ahora mismo a nivel europeo. Toda la parte de financiación, con modelos as a service, como os comentaba, las herramientas propias que hemos creado y de terceros, por supuesto, y el asesoramiento basado, pues, como os decía, en datos totalmente objetivos. A nivel de producto, y esto voy a pasarlo rápido, bueno, pues lo que os decía en Unilumin, contrato europeo, stock centralizado, y tenemos 4 productos base, que son, por un lado, UTV3, que no deja de ser un kit muy orientado a las salas de reuniones, UTVP, que es el formato y póster que os comentaba antes, y luego lo que es USlim, que no dejan de ser una serie de cabinets de 2.6 y 3.9 milímetros para hacer cualquier tipo de instalación con las medidas que necesitéis. Este es el UTV3 en 1.9 milímetros, que básicamente es similar a un monitor. Al final es una pantalla de 4 por 2 metros. Este es el modelo de 1.5 milímetros, que son 3 por 1,75, en resoluciones Full HD, y que tienen todos los elementos integrados. Es un diseño modular que incluye audio, incluye una barra de sonido de Bose, incluye un player Android con el cual te puedes comunicar directamente vía Wi-Fi, puedes enviar el contenido por Wi-Fi, por ejemplo, y realmente lo lleva todo integrado. Lleva el soporte, el frame kit lateral, la profundidad del producto ya una vez instalado son 40 milímetros, son 4 milímetros, 4 centímetros es prácticamente nada, y el acceso de servicio es frontal, con una herramienta magnética que puedes extraer el módulo que te falle de forma totalmente frontal. Han tenido muy en cuenta, pues como os decía antes, estamos evolucionando hacia productos de una mayor gama cromática, vamos mucho más a la calidad que no las mecánicas, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y el soporte de pared es realmente sencillo de instalar. El primero no lo instalaréis en 4 horas, seguramente, pero sí con un poco de práctica es fácil llegar a esas 4 horas de instalación. Y el reemplazo de un módulo dañado, pues es que es inmediato. O sea, la herramienta magnética permite extraer y cambiar el módulo de forma inmediata. Los accesorios que incluye el producto, y bueno, no voy a entrar ahora en detalles de especificaciones. El UTVP es este formato vertical, tiene 2 metros de altura, 60 centímetros de ancho, es un producto que viene totalmente acabado, es decir, tal cual lo sacáis de la caja, lo enchufáis a la corriente y funciona directamente. Permite sincronizar contenido entre ellos. Podemos pedir marcos adecuados al color que nos pida el cliente final. Y luego a nivel de instalaciones, pues bueno, viene con un soporte base a suelo, pero tenemos soportes pues más rígidos a suelo, para pared, en horizontal, en vertical. Aquí algunos ejemplos del producto. Es un producto que yo creo que va a funcionar bastante bien, porque es un tamaño bastante grande, es unos 2 metros de altura, y partimos de un precio, el 2.6 milímetros, que está en torno a los 3.000 euros más o menos de coste vuestro. Yo creo que es un producto que se puede mover muy bien en el mercado. Y luego que no tiene ninguna dificultad de instalación, es decir, al final es un monitor más. Lo sacas de la caja, conectas a la corriente y funciona. Incluye un software para emitir contenido, y si no utilizas ese software, pues puedes utilizar el software de cualquier otro ISV. Bueno, a nivel de especificaciones y cómo está montado el producto, como os decía, 2 metros de alto por unos 60 centímetros de ancho, más o menos. Y luego tenemos el producto, el USlim,
que al final son módulos para hacer cualquier tipo de pantalla, dos tamaños de cabinet, o 50 centímetros por 1 metro de alto, o 50 por 50, y en un pixel pitch 2.6 o 3.9. En Samsung, por otro lado, el contrato, como os he dicho, es local, el stock que tendremos lo vamos a tener en aloe vera directamente, y básicamente hemos hecho una serie de kits base en base al pixel pitch y una resolución Full HD o 4K, que es lo que os vamos enseñando. Pero podemos hacer cualquier configuración a medida como os he enseñado antes. Los verticales, pues muy alineados con nosotros, meeting room, retail, la parte corporate, control room, auditorios y estadios. Quizá nosotros aquí es donde menos entrada tengamos, en la parte de estadios, pero bueno, también porque son acuerdos que normalmente se cierran directamente con sponsorización y aquí interviene mucho el fabricante. Se han volcado muchísimo en que la experiencia de visualización sea lo más cercana posible a la televisión y han utilizado todas las tecnologías que han creado en el entorno televisión, es decir, donde realmente han hecho fuerza ha sido en la parte de la electrónica, para ofrecer unos niveles de calidad muy, muy altos. Estas son las configuraciones base. Lo voy a pasar esto bastante rápido. El producto de Wall, que seguro que lo habéis visto en ISE, es un producto muy especial con un pixel pitch 0,8 milímetros y en una resolución 4K que da unas 146 pulgadas. Es un producto muy de nicho y que si entra en algún sitio va a ser en entorno residencial, no en otro tipo de entorno. Aquí un poco, pues, que veáis la calidad de productos. Están utilizando tecnologías HDR, están utilizando LED de muchísima calidad, hay una dispersión en cuanto a la luminosidad. Mucho brillo están utilizando. Ahora lo veréis en una comparativa con un Illumin. Mientras un Illumin está utilizando productos en las configuraciones base con 200 nits, Samsung está yendo a 800 nits de base. El ángulo de visualización es muy alto, están apostando mucho por la resistencia del producto, tienen una capa por encima de los LEDs que las hacen resistente a golpes, tienen un IP20, esto os lo voy a poner, los recursos que os he comentado antes que os los podemos enviar, y bueno, la parte de servicios, pues un poco recalcar lo que os decía antes. Nosotros intentamos ayudaros para que seáis capaces de hacer todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ayudándose en la homologación de producto, vamos a hacer una serie de formaciones para que toquéis el producto vosotros directamente. Pero en el caso de que no os queráis meter en este mundo, pues os podemos ayudar a ofreceros servicios profesionales en cuanto a las instalaciones y mantenimiento. Si comparamos el producto, pues muy rápido. O sea, tenemos un producto muy similar. Básicamente, Samsung está utilizando el producto, se ha acercado lo más posible a lo que es el entorno televisión. Ya veis que, por ejemplo, en un Illumin la resolución vertical no son los 1080 puntos, difiere algo por el tamaño de los cabinets que están utilizando. A nivel de brillo, Samsung tiene picos de 1200 nits versus los 200 nits de un Illumin. Samsung está mirando mucho más por la calidad del producto que un Illumin. Pero tenemos esos dos productos, es decir, al final Samsung será un producto algo más caro que un Illumin. Y lo que os ofrecemos es ambos productos para que vosotros decidáis cuál es el que se os adapta mejor en las instalaciones. A nivel de accesorios, pues lo mismo. La profundidad, por ejemplo, del producto de un Illumin es inferior a los 90 milímetros que tiene Samsung. Samsung no incluye, por ejemplo, la barra de sonido, en cambio un Illumin sí que la está poniendo. Y algo importante, sobre todo para las salas de reuniones, es que Samsung incluye un mando a distancia en el que se pueden regular pues las fuentes de entrada, etcétera, etcétera. Y eso es algo diferencial en las salas de reuniones. Voy a las conclusiones, porque ya me he ido 5 minutos más del tiempo.
nuestra propuesta, nuestra posición en el mercado, hemos cambiado mucho el mercado en los últimos 5 o 6 años y estamos junto con Avixa pues, para crear una serie de estándares, profesionalizar la venta de este tipo de productos y ayudaros, por supuesto, ayudar al canal a que las propuestas sean basadas en consultoría, o sea, sea una propuesta mucho más profesional que lo que hemos visto hasta ahora en algunos de los grandes proyectos, ¿no? La industria de LED está creciendo, pero está creciendo al mismo ritmo que los monitores. Es decir, esto no significa que los monitores a partir de mañana se dejen de vender. Los monitores son un mercado mucho más maduro y se van a seguir vendiendo exactamente igual, van a seguir creciendo al mismo ritmo. El LCD, pues lo que decía, es un mercado maduro y al LED hasta ahora lo que le faltan son estándares para poder llegar a ese nivel de maduración que tiene el LCD. El crecimiento viene impulsado por la comoditización y la reducción de precios, sobre todo en fine pitch, y el rol de canal evoluciona y los servicios localizados son cada vez más importantes. Los grandes fabricantes chinos controlan el mercado actualmente, pero ojo porque va a haber un movimiento muy importante que ya estamos viendo hacia los tradicionales del LCD. El fine pitch es donde realmente está la oportunidad y la oportunidad está en entorno retail y en corporate. Y nuestra propuesta de valor es formar al canal para transformar este negocio tal y como es hoy en día. En Maverick tenéis un equipo con el que podéis contar, más o menos nos tenéis identificados y sobre todo pues que tengáis claro que os queremos ayudar a tirar proyectos hacia adelante. Y no nos olvidamos de las fortalezas de TechData, por supuesto, niveles de stock o modelos de financiación. Pues nada más. Si tenéis alguna pregunta, he intentado ir rápido, tenía mucho contenido que mostraros. Gracias, Iván. Efectivamente era mucho contenido, pero todo interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del tab Q&A que podéis encontrar en la parte de abajo de esta pantalla de Zoom. Mientras os recuerdo que la sesión ha sido grabada. Bueno, sigue siendo grabada efectivamente. Compartiré esta misma tarde tanto la grabación como la presentación que ha utilizado Iván. Y mientras os recuerdo también que el martes de la semana que viene, el 26, vamos a tener un webinar enfocado al 100% sobre la solución LED de Samsung. Y podéis apuntaros si ya no lo habéis hecho, y en el mail de recap que enviaré esta tarde también incluiré el enlace de registro por si fuera de vuestro interés. La verdad que creo que ha sido muy claro, Iván, porque preguntan... Pregunta por la garantía de los productos. Sí. Vale. Interesante la pregunta. La garantía que ofrecemos la ofrece el fabricante. Es decir, por un lado tenemos una garantía por parte de Samsung y por otro lado tenemos la garantía por parte de Unilumin, que va a ser totalmente diferente. En Samsung, nosotros cuando estamos haciendo cotizaciones, directamente os estamos entregando un documento en el que se explican las condiciones de garantía. Las condiciones de garantía desde cuál es la garantía de Pixel Pitch muerto, por ejemplo, que tiene Samsung, a cómo es el flujo a la hora de gestionar una garantía, ¿no? Cómo, a quién tenéis que llamar, qué tipo de respuestas os van a dar y los tiempos de respuesta en cuanto a solucionar un problema. Esto en Samsung. El caso de Unilumin es diferente. Las garantías se tramitan directamente contra Inglaterra, que ahí es donde tienen ellos el SAT en el que hacen las reparaciones. En el caso de Samsung, cuando estamos cotizando una pantalla, por ejemplo, un 130 pulgadas en Pixel Pitch 1.5, nosotros estamos incluyendo ya cabinets de backup directamente. Es decir, vosotros podréis hacer una sustitución del cabinet defectuoso de forma inmediata y el cabinet defectuoso lo tramitáis la garantía directamente con Samsung. En el caso de Unilumin, os estamos dando una recomendación en cuanto a las piezas de repuesto que debéis comprar en base a unas recomendaciones dadas por Unilumin para que podáis dar un servicio inmediato a vuestro cliente. Y una vez hecha
Hecho ese cambio de componentes que tenéis que hacer vosotros, podéis hacer la gestión directamente de la garantía contra el SAT que está en Inglaterra. No sé si hay alguna pregunta más. Aunque no hubiera otra pregunta por aquí, recordaros que claramente siempre estamos a vuestra disposición y podéis poneros en contacto conmigo o con vuestro comercial, y si no podemos contestar directamente, siempre le enviamos el correo a quien sí puede hacerlo. Parece que está todo bien, que no haya más preguntas, así que te vuelvo a dar las gracias, Iván, por la presentación. Gracias a vosotros. Y gracias a todos por asistir. Gracias, hasta la próxima. Chao.